Tras una significativa espera de contenido por parte de las series de la Casa de las Ideas, no sería hasta un 21 de junio de este año que finalmente se estrenaría Secret Invasion, una serie que desde su anuncio generaba grandes expectativas, ya que ese nombre no es cualquier cosa, ya que en los cómics es uno de los mejores eventos jamás creados y que tenía un enorme potencial por ser explotado en la gran pantalla. Pero con el tiempo esas grandes expectativas fueron bajando, ya que no sería en la gran pantalla, sino en la pequeña, y con el saber quiénes eran los protagonistas, pues tampoco fue de mucha ayuda, ya que por quinta vez tendríamos una participación más activa de Nicholas Fury, solo que esta vez él sería el protagonista de esta historia, ya que esta giraría por él. El villano tendría un vínculo con él, contaría con aliados y rivales. Tendríamos un vistazo más profundo y desarrollador en él. Conoceríamos más sobre su pasado y veríamos todo desde sus ojos. Digo, con su ojo bueno. Lo cual sí terminó pasando, pero quizá esto no era lo que se quería, ya que aunque Nicholas es uno de los personajes más interesantes y queridos en el UCM, con el pasar de sus apariciones, aquel hombre misterioso que se nos presentaba en una de las mejores escenas post-créditos de la franquicia, con el paso de sus apariciones, esa presencia o esa leyenda fue cuesta abajo, ya que sus últimas apariciones no lo hacían ver ni respetar como se nos había presentado desde un principio. Y no digo que el personaje nació siendo la celebridad en persona, sino al contrario, era bastante carismático y tenía estilo, siendo cosas que se perdieron como con esto y esto. Eso es una mentira. Y sí, ya sé que es en Fury, pero seamos honestos, ellos mismos sabían que lo que hacían no iba con el personaje y solo plantaron esa escena post-créditos para tratar de justificar su cometido. Pero bueno, más allá de eso, aún se tenía interés en el personaje entre los que lo recordaban, porque ese es otro tema. Pasó algo de tiempo entre las apariciones de Fury, lo cual hacía que el espectador más casual se le olvidara de su existencia. Pero a pesar de todo eso, a pesar que todo lo demás haría creer que esta serie sería un auténtico desastre como otras de la compañía, pues no resultó tan así. Y es que sí, esta serie, a pesar de tener varios factores que la pudieran llegar a ser un mal producto, terminó dando otra vuelta, una bastante diferente al resto de sus hermanas, ya que está alejada del misterio, del drama, de la fantasía, de los multiversos, de la acción, del místico, de lo juvenil, de lo familiar y de la comedia, siendo un producto algo diferente que no sigue tal cual la fórmula, sino que toma otros caminos, siguiendo uno parecido pero no igual con lo que se hizo en el 2014 con El Soldado del Invierno, pero no repitiendo lo que se trató de hacer con Black Widow, sino que en vez de ser la clásica serie sobre superhéroes en alguna aventura bastante fantasiosa, esta es una serie bastante terrenal, donde los protagonistas no son más que simples humanos, claro, contando con algunas excepciones, pero que no escapa de esto, siendo algo bueno y malo por varios motivos, siendo el bueno que se siente fresco porque vemos el lado más realista del UCM, lejos de la tecnología que escapa de nuestra imaginación o de escenarios bastante ficticios. Esta serie, de un modo u otro, trata que tú creas como espectador que esto puede ser posible, que esto puede llegar a ocurrir en nuestro mundo y que quizá no se aleja de nuestra realidad, porque si lo piensas, hasta cierto punto los protagonistas usan armas corrientes. Los Skrulls, aunque pueden ser difíciles de matar, no es algo imposible de lograr. No hay batallas vistosas, sino al contrario. Esto es más un juego del gato y el ratón, en el que cada bando trata de tener una ventaja estratégica sobre el otro, siendo más una batalla intelectual por ver quién será el ganador en este sanguinario juego de poder global. Y lo malo es que no sea algo en culpa de la serie en sí, sino de la misma Marvel, ya que este título quizá no fue el indicado para utilizar en esta serie, porque, seamos honestos, le quedaba demasiado grande para lo que es en realidad en los cómics. Y es que piénsenlo, la forma en que se nos plantea a los Skrulls podría haber funcionado de la misma forma con cualquier otra organización malvada dentro del universo Marvel, sin mencionar que antes ya se ha visto algo parecido, porque en la forma en que se nos presenta nos hace ver que cualquiera puede ser ellos, y no tendría gran impacto, porque si me dijeras que los villanos son la sociedad serpiente o el regreso de AIM, podría funcionar de la misma forma, y eso es un problema, ya que me estás haciendo ver que estos bichos verdes fácilmente pueden ser reemplazados, porque aunque ellos tengan de distintivo cambiar de forma, a este punto no tiene chiste, y más cuando en su primera aparición me mostraste otra cosa. Y si así era tu plan, lo mínimo que podrías haber hecho era plantar una semilla de que quizá esta gente no sea muy sincera del todo, porque el potencial está ahí, solo que no lo sabes aprovechar correctamente.
Y sí, ya sé que en una adaptación se pueden tomar las decisiones creativas que uno vea conveniente, pero ¿qué sentido tiene el adaptar algo si ni siquiera quieres aprovechar todo su potencial? Y ese es otro tema, porque esta historia pudo haber sido genial antes y no ahora, ya que si se hubiera plantado antes las semillas se podían haber jugado unas buenas cartas, pero a este punto, ¿qué chiste tiene hacerlo? Las grandes caras del UCM ya no están. ¿Por qué jugar a la infiltración y desconfiar de los personajes cuando ya el pilar murió? La otra cara ya dio lo mejor de sí y el resto ya fue arruinado o mínimamente cerraron un capítulo. Y el hacerlo ahora con la ola de nuevos personajes no tiene ese impacto o conexión al conocerlos, a diferencia con los del pasado. Porque claro, si nos dijeran que Clint era un Skrull, eso podría haber sido impactante porque es un personaje que hemos visto mucho tiempo y eso nos generaría un sentimiento de sorpresa porque es alguien al que vimos durante años, a diferencia que no sé, que nos dijeran que Kate Bishop es uno, lo cual no tendría emoción o sentimiento al enterarnos. Y también otro problema es que estamos bastante avanzados y qué tipo de revelación me va a hacer que quede impresionado. Si lo mejor ya después tu carta es que digas que un personaje random lo era o uno bastante normal, lo cual se terminó pasando siendo prácticamente un fiasco, porque a quién diablos le importa que Rhodey sea un bicho verde, porque al fin y al cabo no era un personaje demasiado popular o con carisma, solo era Rhodey, el mejor amigo de Tony Stark y ya, y eso que el mejor amigo es arbudoso. No obstante, sé que es inútil expresar una queja sobre esto, porque admitámoslo, a Lucy y Lemmy le recontra un chupa un huevo los cómics, solo agarran historias de por ahí y lo mezclan todo en una licuadora, y ese resultado es el que nos dan. ¿Algún día lo cambiarán? Probablemente no, ya que nunca han tenido serios problemas por hacerlo, por lo cual nuestra única consolación es saber que la mejor adaptación de este evento seguirá siendo esto. Pero regresando con la serie, no me retrato cuando digo que es diferente, ya que desde sus trailers se ve un thriller entre espías, lo cual de un modo u otro sí terminó pasando, aunque quizá eso no lo supieron entender de todo, ya que quizá el mayor pecado de esta serie no es por su falta de respeto al material de origen o por sus decisiones creativas, sino es su ritmo. Y es que es algo lenta, pero no lenta en el sentido que va de poco a poco mientras se va gestando algo grande de fondo. No, bueno sí, sino lenta de aburrida. Por ejemplo, personalmente a mí el primer capítulo me pareció aburrido, y no porque no había acción, sino que la enorme dialogación expositiva era demasiada para ser el primer capítulo. Entiendo que era necesario para tener un mejor contexto, pero tristemente esta serie no sigue la regla más básica que se da en cualquier medio audiovisual: no lo digas, solo muéstralo. Y tantas explicaciones solo hacían todo muy aburrido, y aunque la primicia sonaba interesante, no se le sacaba el mayor provecho, hasta que esta serie no iba por las resoluciones que uno esperaría, y no es algo que se plantara ya al mero final, sino es algo que se plantea en los primeros minutos, ya que aunque la serie empieza diciéndonos en la cara los objetivos de los villanos y que aquí no puedes confiar en nadie, sí termina cumpliendo su cometido esto último, gracias a la participación de Everett Ross, ya que con él empezamos este viaje. Y aunque el fan más loco del UCM pensaría que esto es una tremenda incongruencia, porque en la última aparición de se nos dejaba bastante claro su futuro, y el verlo aquí como si nada trabajando con los protagonistas daba a entender solo otro hueco de guión en este enorme universo. Pero no fue así, ya que subvirtió nuestras expectativas sobre lo que queríamos, ya que después de todo, por cierto, es triste que lo que más se habló de esta serie haya sido sobre su intro hecha por una IA, lo cual es algo importante de mencionar, pero se puede ir más allá de eso, ya que si los fans no ven que sus teorías se aciertan o no hay acción en los primeros minutos, pues los tachan de malo, lo cual solo logra que este tipo de proyectos no se repitan. Pero bueno, no siempre hay que seguir la fórmula, y eso se hace con Fury, ya que en vez de ver al respetable director de S.H.I.E.L.D. solo vemos a alguien bastante viejo y sucio, como si estuviera casi acabado por las miles de cosas que ha vivido, lo cual es un cambio significativo con el pasado y el ahora. He de decir que el resto del capítulo se centra en explicar el conflicto principal, las motivaciones del villano y dar un poco de contexto sobre los Skrulls, ya que la última vez que los vimos fue en su primera aparición, sin contar esa postcréditos, y esta otra postcréditos bastante olvidada, lo cual es bastante flojo y aburrido porque al ser mucha información nuestro cerebro lo rechaza, porque solo vemos a los personajes tener una larga conversación que solo nos introduce al conflicto. Si hubieran puesto algunos flashbacks en medio de la conversación, quizá lo hubiera hecho más dinámico e interesante, ya que una cosa es contar algo y otra cosa es el verlo.
Por lo menos esta serie mínimamente sabe cómo plantear las cosas que servirán o serán útiles en el futuro, cosas tan pequeñas y tan insignificantes que te hace pensar en la buena planeación que se tuvo. Y no hay nada más que eso, porque este primer episodio se toma muy en serio en introducir todos los elementos de la serie, pero te presenta todo en este. Algo malo porque algunas cosas quizá podían haberse introducido en otros capítulos. Claro, eso sería genial en otra serie con una cantidad mayor de episodios, pero en esta contamos con pocos y estamos limitados por el tiempo, por lo cual se siente esa sobrecarga de información, lo cual hace que puedas perder la atención en algunas cosas. Y no te culpo por eso, porque mientras en cualquier otra serie el primer episodio se centraría principalmente en que conozcas a él, los protagonistas, y dar pequeñas pinceladas de lo que será la base de la historia, con los villanos se haría quizá pequeños vistazos para ser explorados en otros capítulos, pero aquí no, ya que de golpe pasamos a la otra facción de la historia, los Skrulls, aquellos bichos verdes que eran una burla, ahora quieren que no lo tomemos en serio. Es algo difícil considerando que si primero los presentas como un chiste y sin nada de respeto, a cambiar eso a algo más serio. No lo sé, tratan de que empaticemos con ellos, lo cual en algunos casos puede ser posible, pero con tan solo 3 previas apariciones y la segunda siendo mínima, veo un poco rancio en empatizar rápidamente, ya que no hay una previa construcción, porque no llevamos mucho tiempo con ellos y también por la forma en la que nos lo muestran, ya que si fueran condiciones más deplorables, si viéramos todo lo que han vivido, quizá se puede entender, pero solo nos podemos quedar con esto, con su misión, sus métodos y su razón del por qué hacerlo, la cual si lo piensas bien, su plan es literalmente el clásico plan de un villano genérico de querer destruir el mundo, y aunque dan sus explicaciones de eso, no creo que sea una buena idea crear una nueva civilización en las ruinas, y aún por más que digan que ese no es un problema, pero bueno, quizás se podría haber dicho de otra forma, y dicha forma de presentar algo no se haría hasta el minuto 32 del capítulo. Tendríamos una pseudo pelea hasta este momento del capítulo, solo para aprender más sobre estos verdosos y crear un contraste entre Fury y Talos, su conexión entre estos dos mundos, como también su amigo bastante cercano. Por otro lado, uno pensaría que esta serie sería la clásica sobre los buenos contra los malos, pero aquí tenemos a Gaia, la cual es un personaje más gris, ya que aunque apoya al villano al principio, tiene cierto grado de moralidad al tratar de lograr sus planes, una más extremista que la de Gravity, y estando atrapada entre lo que quiere y lo que es lo correcto, y en ese mismo costal entre Talos, y aunque apoya y está al lado de Fury, en su interior no se siente cómodo en asesinar a sus hermanos, a su pueblo, ya que él cree que puede haber otra solución, una que los beneficie a todos, pero él también sabe que este mundo es cruel y si no son ellos, será él, porque esto también se trata de sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a alguien más inteligente? A alguien que cumplió su plan, que te tenía vigilado desde el principio, que estaba un paso más allá que tú, que te ganó y tú no pudiste hacer nada, solo quedar en el piso como si no fueras nada. No es una pelea. Es una invasión. Una secreta. Entre las sombras.
Pero no siempre fue así, ya que antes de que los Skrulls quisieran destruir a los humanos, antes había una paz entre ellos, un acuerdo mutuo que los beneficiaría a todos, pero a veces no todas las promesas pueden ser cumplidas. Y mientras en el pasado vemos la promesa de un gran hombre, en el presente solo vemos a un anciano que perdió y fracasó en su misión. Y es algo bastante sorpresivo porque normalmente en este tipo de series los protagonistas hubieran logrado detener el atentado y el villano se hubiera sacado otro del culo, pero aquí no. Fury y Talos fracasaron, Hill murió y Grabby ganó, algo que subvierte las expectativas, pero no es sorpresa, ya que en el anterior capítulo un tema recurrente era el decir que este ya no es el Fury que conocíamos antes, y ya no es la leyenda, solo un simple hombre acabado, uno que le vieron la cara y que por su descuido no solo perdió a una gran aliada, sino su amiga, y eso lo frustra porque aquí no tiene control de la situación o un plan de respaldo, a diferencia de otras ocasiones, sino solo empezar en su fracaso. Pero mientras Fury cae, Grabby asciende entre los más altos, y es aquí que me empieza a interesar más en conflicto que se plantea, porque el solo ver que los grandes líderes de diferentes organizaciones no son lo que aparentan abre muchas posibilidades, y ver algo de potencial que quizá no sea del todo aprovechado, pero de lo que sé es que de aquí en adelante el ritmo mejora un poco, ya que gracias a la sobreinformación del capítulo anterior ahora podemos verlo desarrollarse, planteando múltiples conflictos, porque esta lucha se gana con aliados y con el poder que ejerza sobre ellos, porque mientras tengas el cariño del pueblo todo es posible, tan posible como en el avance e ir mucho más allá, tan allá como las crecientes tensiones políticas que se presentan, ya que esto no es un juego de niños, no es la clásica situación de donde hay un atentado y el resto del mundo hace ojos ciegos sobre él, no, aquí esto puede llegar a escalar muy rápidamente si no se detiene a tiempo, y Fury lo sabe, por lo cual toma la iniciativa de tratar de conseguir la ayuda de Rose, pero lo que consigue es su despido, y me gusta esto por el hecho de que en esta escena y en la serie odias a este maldito, y es genial porque su actuación te genera eso, y eso es un gran logro comparado con lo anterior que era más un meh. Lástima que esa personalidad no sea del personaje original, pero lo que sí lo es la reacción de Fury, ya que se siente humillado por no creer en él, porque aunque todos digan que está acabado, él no lo quiere ver así, porque él sigue siendo el jodido Nick Fury, aunque claro, eso quizá diga, pero no es lo que siente. Sin embargo, lo que sí sentimos es ese tono más alejado del resto del UCM, ya que esto no se trata de tipos con trajes ajustados, sino de personajes en tratar de descubrir al impostor en sus filas, haciendo todo lo que haga falta para hacerlo y a cualquier precio, porque el enemigo no es solo inteligente, sino también pronto será invencible, habiendo paso una conexión un tanto más segura a su universo, quizá no tan grande, pero nos recuerda que esto transcurre en algo mucho más grande, ya que el hecho de tener un estilo diferente solo lo hace único al resto, porque en esta guerra hay múltiples bandos y en las guerras no pueden permitirse traidores, y quizá estos se encuentren más cerca de lo que creemos, y es que incluso entre ellos hay dudas e inseguridades respecto sobre sus métodos, los cuales solo los vuelven una amenaza más latente y difícil de vencer, como también una más tensa, porque si son dirigidos por un maldito loco, ¿qué oportunidad hay de ganar? Pues en unión, en las pocas fuerzas que quedan, es lo mejor que se tiene, ya que después de todo siempre puedes contar con los amigos, incluso en los más idiotas que tú, como también en los rivales, porque después de todo esto es algo que les compete a todos. Sin embargo, es hilarante que a pesar de estar en una situación bastante complicada, siempre puede haber un momento en el que los personajes interactúen como personas, aunque uno de ellos no lo sea tal cual, pero es interesante su dinámica entre el payaso y el sarcástico. Pero ¿qué pasa cuando el payaso se harta del cinismo del sarcástico? ¿Qué pasa cuando vemos otra perspectiva? Que el gran superagente, el gran director de S.H.I.E.L.D., la leyenda, no fue más que una farsa, una mentira hecha a partir de los logros de los demás, y que aquel hombre que tenía todo controlado y que era el apoyo cuando todo estaba jodido solo era un fraude, construido a partir del robo del trabajo de los demás, lo cual es interesante porque se desconstruye el mito, nos hace ver más diferente Fury de lo que ya habíamos visto, y nos hace replantarnos si es que ahora mismo podrá estar a la altura de esta situación, ya que ahora está solo. Bueno, tiene a Talos, ya es algo. Bueno, depende a quién le preguntes. Y recuerden esto. Nadie me llama Nick. De cualquier modo, no hay tiempo para bromas, el tiempo corre, la presión aumenta y Fury no tomó, así que mejor usar el método Pulp Fiction, pero aquí lo importante es que ya Talos tomó la decisión que definirá su destino.
y también Gaia, logrando detener el plan de Gravik justo a tiempo, o eso parecía, ya que todo fue planeado para atrapar al traidor entre las filas, y funcionó efectivamente, o eso es lo que parecía, y es que esta serie abusa mucho de los cliffhangers sobre la muerte de los personajes, lo cual le quita la gracia porque solo hace ver que solo mueren porque sí, sin cumplir un propósito más allá de morir, lo cual no es del todo mentira, pero quizá con la de Hill bastaba y la de Gaia, bueno, era algo obvio que utilizaría la máquina para ganar poderes, ya que al ver las muestras de ADN era la mayor pista, y también fue un poco tonto de parte de Gravik no revisar el cadáver y solo dejarlo por ahí tirado, lo cual es algo que se aleja con el personaje que nos han estado presentando, siendo alguien bastante calculador. Pero bueno, exigencias de guión, como también su mayor plot twist, el cual ya se los dije, pero hagámoslo prendidos, tal como Fury al escuchar esto, porque aún después de todo, aún tiene el toque, tal y como Gravik con el siguiente paso en su plan, y algunos planes deben realizarse, porque después de todo hay que poner las verdades sobre la mesa y ser sinceros, aunque quizá demasiados, pero muy probablemente aún se puede tener fe en las personas, ya que después de todo, que viva el amor intergaláctico, entre un hombre negro y una mujer alienígena verde, simulando ser una mujer negra, la cual no es la única mujer simulando ser alguien negro, pero eso Fury ya lo sabe, y no queda más que hacerse el tonto y ser sincero, porque todo comenzará pronto. Reitero mis palabras, ya comenzó. Tienen que ser muy rápidos, porque estos tipos están muy bien equipados, aunque también la seguridad presidencial. Lástima que caigan como moscas y no tengan superpoderes, pero por suerte Fury siempre anda equipado para lo que sea, y es más efectivo que soldados altamente entrenados. Pero el objetivo es claro, salvar al presidente, por segunda ocasión en este universo, siendo algo más difícil de lo que parece, lo cual solo se complica más por el miedo a lo desconocido, pero se logra. Pero ¿a qué costo? Si no puedes matar a lo invencible, lo único que queda es escapar, porque ambos bandos ganaron. He de mencionar que esta última parte la sentí con más falla. Para empezar, el resto de los soldados allá atrás actúan como NPCs, porque no reaccionan cuando Fury le dispara o cuando se revela que era uno de los malos, sino siguen disparando a quien sabe qué, lo cual se siente raro y barato, porque literalmente están a un paso de distancia. Lo otro siendo Gravik. En el anterior capítulo y en esta están haciendo tomar decisiones que no tomaría, como no tomar el cuerpo de Gaia y enviarse a los pedacitos a Talos y no matar a Fury, teniéndolo ahí al frente suyo, porque nadie le prestaba atención y Fury no podía hacerle daño. Estaba tan cerca y tan difícil y no aprovechó la oportunidad, y muy probablemente se suelte una excusa que no lo hizo porque gelatina, eso quizá con algo de suerte, porque también se pueden hacer los locos. Pero lo bueno que puedo mencionar es que aquí finalmente la serie alcanza su pick en cuanto a acción y drama, porque en este momento todo estalla como es lo clásico en cada capítulo número 4 en las series de Marvel, siendo algo bastante bueno, porque ahora las reglas cambiaron. Ya Gravik usó sus poderes en combate, ya se sabe de la existencia de los Skrulls, Fury tiene ahora una posición privilegiada, y aunque hay bastantes pistas de cómo puede terminar esto, ojalá nos sorprenda, porque ahora la serie tiene la oportunidad de explotar todo su potencial. Y eso es lo que hace, ya que de inmediato pasamos con Fury y el presidente, en donde se siente una tensión abrumadora, porque en este momento Fury está completamente solo y a sus espaldas se encuentra uno de los hombres más importantes del mundo, pero eso no impide que realice su misión. Y si hablamos de la realización de misiones, el logro de la muerte de Talos no es un éxito para Gravik, ya que el objetivo era el otro, siendo así que culpa a sus soldados de fracasar en la misión, de fracasar en su propósito, pero eso ya no les importa a ellos, porque Gravik pudo matar fácilmente a Fury y no lo hizo, y él solo se excusa diciendo la clásica de que lo necesitaba para algo, lo cual es como lo predije, ya que seamos honestos, si no daban una explicación esto hubiera quedado como un terrible error dentro de la serie, por lo cual proseguimos atravesando el pasado, literalmente, ya que si algo se puede mencionar es que gracias a las diferentes clasificaciones entre streaming y el cine, hemos podido atestiguar una cara un poco más adulta en este universo, en escenas como esta y estas. Y aunque no sea la primera vez que lo veamos, tampoco hace que todo sea mejor, porque el hecho de que un producto tenga más sangre y groserías lo haga automáticamente mejor es una estupidez, de que si hay un esfuerzo por contar algo, el resto será más fácil. Y en este caso, esta violencia un poco más gráfica hace sentir un tono más apartado, algo más diferente y a la vez especial, porque estamos viendo otras perspectivas lejos de la fantasía y las cosas extravagantes, ya que estamos ante el ojo de un hombre que su único gran poder es su fortaleza e inteligencia en esta lucha que cada vez se complica.
donde las reglas del juego cambiarán porque ahora Gravik irá por todo y también Fury, aunque para su desgracia no se puede confiar en un Skrull, como tampoco en la apariencia de Sonya, ya que aunque se le vea siempre con una sonrisa amistosa, no es alguien con la que se pueda jugar, como tampoco Gravik, ya que después de ser traicionado y atacado por sus hombres, después de ver sus mentiras y de ver su locura, solo los terminará matando a todos, ya que ahora se acabó la misericordia, porque ahora obedecerán sin pestañear o terminarán así. Y es que el panorama se ve bastante desolador porque... Puedes callar. En estos momentos, ¿qué se puede hacer? ¿Seguir luchando? ¿Y para qué? ¿Sin aliados? ¿Sin equipo? ¿Por qué hay que seguir intentándolo si ya perdieron? No perdió, ¿lo entiendes? No puedes dejar que el dolor te paralice, niña. Aquí es cuando tienes que pelear. Y aunque esas palabras se las está diciendo a Gaia, también se las está diciendo a sí mismo, como una especie de oración para no rendirse, porque él sabe que no puede hacerlo, y menos ahora. Ya ha llegado muy lejos, y no solo hace esto por él, sino por las personas que perdió en el camino, las cuales le fallará y dejará que sus muertes sean en vano si se rinde ahora. Otro que no se rinde es el Rhodey mujer, en su manipulación porque una tercera guerra mundial, lo cual no le parece algo extremo al presidente, ya que podían haber tomado otras alternativas, como enviar un equipo encubierto a clausurar lugares sin llamar la atención, porque los recursos están ahí, solo hay que llamarlos. Y es así que hace Fury, ya que al saber lo que verdaderamente quiere Gravik, que en resumen es crear a los verdaderos Super Skrulls, a este no le quedan muchas opciones para detenerlo. Por suerte, aún tiene un par de contratos en la manga, cementando una unión un poco más fuerte con este grandísimo universo, ya que después de todo, cada quien está por su lado para descansar o para llorar y honrar una pérdida. Por otro lado, entendemos más sobre el origen de la llamada cosecha, tenemos un panorama más amplio sobre la última jugada de Gravik y también a la pregunta más grande que todos los que han visto esta serie, y es: Fury, ¿por qué no llamaste a ninguno de tus amigos especiales? que aunque la respuesta puede sonar muy simple, no lo es, ya que si lo piensas es algo profunda, porque las otras amenazas que enfrentaron los héroes más poderosos del planeta eran ajenos a ellos, las personas comunes. Sin embargo, el que hizo que Gravik recolectara las muestras de ADN de esos héroes, lo cual tiempo después le daría la idea de crear a los Super Skrulls, fue culpa de Fury, y lo sabe, por eso regresó a la Tierra, porque es su problema y es su responsabilidad de resolverlo, porque ya no es como antes, al crear un grupo de personas extraordinarias para pelear las batallas que ellos no podrán, porque ahora, aunque suene suicida y estúpido, esta es una amenaza para las personas comunes del planeta Tierra, no donde estén involucradas personas extraordinarias, porque si dependen siempre de ellos para cualquier amenaza, entonces ¿qué será del resto de las personas que no usan un traje colorido? Por eso lo hace Fury, porque es su trabajo, su misión, su propósito. Y mientras es aquí que se entierra el viejo, es también aquí que renace la leyenda del superespía, el director de una de las agencias más grandes de espionaje del planeta, el agente Nicholas Joseph Fury. Sin embargo, eso no salvó el final de la serie, ya que se tomaron algunas decisiones demasiadas conflictivas, que nos hacen decir, ¿en serio? Porque aunque lo principal sea tanto lo de Rhodey como lo de Gravik, a decir verdad todo se siente demasiado rápido, lo cual sigue siendo un clásico en estas series, ya que hubiera funcionado todo mejor con otro capítulo, el cual cerrara todo el conflicto de Gravik. Y en este nos hubiéramos centrado principalmente con lo del Rhodey falso, pero eso tristemente no sucede, por lo cual sentimos todo de forma abrumadora, lo cual solo nos hace ver y decir que por favor no termine de una forma espantosa, cosa que se logra un poco con lo de Rhodey, porque aunque sea de la forma más simple, vemos una conclusión en cuanto a ella y Fury, ya que él a la final sí terminó demostrando quién es él, pero por el otro lado tenemos la batalla en CGI y más allá de decir lo obvio, creo que su principal problema es su dinamismo,
porque solo se miran fijamente, se golpean un poco, se lanzan algunas cosas y todo eso se siente muy estático, como si fueran juguetes los cuales no se les pudiera mover las extremidades, lo cual es una excepción porque en estos momentos estamos viendo a dos de los seres más poderosos del UCM hasta ahora y se siente muy simple, no se siente una imaginación para dar un gran combate. Además, si ambos tienen los mismos poderes, ¿por qué Gravik en ningún momento usó los de la Capitana Marvel para así tener un combate más parejo? Porque se siente una diferencia de poder abismal, casi como si fuera un nerfeo para terminar todo rápido, lo cual se hace para que después de todo lo visto solo se creen nuevos conflictos y más preguntas que no tendrán respuestas, lo cual sería bueno en otros casos, pero aquí es muy probable que se omitan estos acontecimientos, lo cual sería un terrible error porque algunos de estos podrían funcionar muy bien para el futuro y otros son cabos que más allá de dar una conclusión son más de ¿y ahora qué hacemos con esto? Lo cual es bastante decepcionante. Sin embargo, no me retracto cuando digo que esta es una serie diferente a sus hermanas, en donde vimos una cara más alejada a su universo, una que a pesar de sus fallas, quizá pudo ser algo bueno. Pero en lo que sí todos deberíamos estar de acuerdo es que el nombre sí le queda demasiado grande.